Hola y bienvenidos otra vez a este programa de la Mesa de Ferreal, donde aprendemos muchas lecciones y demás sobre la Biblia y sobre la lección que tenemos para estudiar, la lección de Ferreal. El día de hoy nos acompaña el presentador y también Miguel Abello, que muchas veces ya nos ha acompañado. El día de hoy les quería invitar para que se suscriban a nuestro canal, para que compartan el link con sus amigos o con sus familiares, para que nadie se pierda este impresionante programa y que puedan aprender mucho de él. Bueno, pues antes de iniciarlo vamos a orar. Perfecto. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque hoy podemos estar aquí un día más en la mesa de Ferreal, Señor. Gracias porque hoy podemos estar nosotros tres aquí reunidos para hablar un poco más de ti. Ahora que vamos a iniciar, que lo que digamos sea bendición para todas las personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy no nos acompañan ni Lina ni Sarita, tuvieron alguna complicación y no pudieron acompañarnos, pero estamos acá, el trabajo masculino se va a ver el día de hoy. Y queremos saludar a muchos que nos están viendo desde República Dominicana. Así que queremos mandar un saludo a nuestros amigos, a nuestros hermanos jóvenes de República Dominicana. Gracias por escucharnos. Sigan compartiendo el link para sus amigos, familiares y que podamos poco a poco ir aumentando esta comunidad y que muchos puedan saber un poco más de Dios. Bueno, y la lección de esta semana, el estudio de esta semana, tiene como título Transformados por el bautismo. Y eso es un tema muy interesante, transformados por el bautismo. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esa circunstancia. Tal vez algunos todavía no. Y quiero preguntar y empezar por allí. Nixon David Abello, ¿ustedes ya se bautizaron? ¿Cuándo? Pues yo me bauticé hace 4 años, cuando tenía En 9, 2022. Ok. cuando tenía 9 años, en Cúcuta. Pues Cúcuta, Colombia, norte de Santander, frontera con Venezuela. en una ciudad cerca de Cúcuta, no como tal en Cúcuta. Ok. Pues yo me sentí muy bien después de bautizarme, pues porque, por así decirlo, como lo dice la Biblia, es como si uno volviera a nacer de nuevo y yo me sentí así. Qué bueno. ¿Y Nixon David? Yo me bauticé en el 2021, hace 5 años, el 11 de septiembre, en la iglesia acá en Filadelfia. Y pues, En Bucaramanga. sí, en Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia. Muy bien. Y pues Y fue algo muy satisfactorio, muy chévere, porque llevaba mucho tiempo preparándome, queriendo bautizándome, queriendo bautizarme. Y pues fue mi momento donde pude bautizarme y me sentí de verdad muy agradecido, muy feliz. Y pues el bautismo y el evento estuvo muy chévere. bueno, interesante. Yo creo que cada uno de nosotros y cada uno de los jóvenes que nos escuchan tienen su experiencia especial de cuando se bautizaron. Pero queremos iniciar, o quiero iniciar esta semana recordando una historia que nos están compartiendo. Y es que eh, en algún momento la adopción puede llegar a la vida de algunas personas. Y es la historia de un chico que de alguna manera durante varios años esperó una adopción, hasta que le llegó el momento de la adopción. Pero cuando llega el momento de la adopción y él se va en el auto con la nueva familia, su nuevo padre, su nueva madre, o su padre y su madre adoptivo, entonces él no sabía qué hacer. Se sintió, pero súper extraño. Se sintió que no entendía para dónde iba. De pronto, como decimos, iba en la nebulosa, iba flotando, le decían cualquier cosa, mire esto, mira aquello, pero él como que no entendía. Porque no sabía si iba a encajar o no iba a encajar en esta nueva casa. Si lo iban a recibir bien ese nuevo padre, esa nueva madre, o era mejor donde estaba, en ese lugar donde estaba con todos los chicos. Pero se dio cuenta, después de mucho tiempo que pasó viviendo ya con estos nuevos padres, que sí definitivamente lo querían. Al principio de pronto rechazaba, pero después poco a poco empezó a darse cuenta que sí era querido en esta casa. A veces las adopciones no es más que una opción,
y el riesgo, el miedo, puede ocasionar lo que a este chico le pasaba. Pero al final se dio cuenta que era triunfante. Sí, ese cambio ese miedo a los cambios ocurre en muchas personas y pues es un gran problema en el tema del bautismo. Incluso la lección nos regala un dato que no es menor y que es muy importante, y es que más del 90% de los bautismos que se convierten a otra religión son de personas menores de 20 años. O sea, son de jóvenes, no son de adultos. Que de ahí para adelante casi todos empiezan a poner excusas, empiezan lo analizar así, porque cuando eres mayor de 20 años empiezas a como entender mejor la vida, y en ese momento entonces sientes que eso es lo mejor que para ti, que estás trabajando mejor o cosas así. Consigue excusas más técnicas, tal vez. Exacto. Y entonces piensan que ya son más expertos en la vida y ya por eso se creen que son Que perfectos. no necesitan el bautismo. No lo necesitan. Y no es que solo que no lo necesiten, que algunos lo aceptan, saben que están pecando, que están generando el mal, sino que dicen, bueno, no me importa. O lo saltan, no pasa nada. Después. Sí, Después. en cambio los de 20 años y menor accionan, se dan cuenta en el error y una vez quieren cambiar, quieren arreglarlo todo porque están con toda la energía de su vida. En silencio, Abello, no, hable, no importa, autorizado. Pues eso le pasó un poquito a Saulo de Tarso, también conocido como Pablo. Porque la historia vamos a decirle Pablo, Pablo, Sí. es de que él antes de ser transformado, él perseguía a los cristianos. Pero un día, cuando iba a Damasco, el Señor habló con él y lo hizo quedarse ciego. Le dijo, Saulo, Saulo, porque aún se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces a él le tocó quedarse 3 días ciego hasta que Dios envió a un profeta llamado Ananías para orar por él. Entonces él recuperó la vista, fue bautizado y comenzó una vida completamente nueva y dedicada a anunciar el Evangelio. Y pues tengo versículos principales que los voy a dejar de tarea, pues porque son muy largos y no quiero alargar un poquito el programa. Entonces ahí se los dejo. Hechos 9, 1, 19 y Hechos 22, 6 al 16. Lo que Pablo nos enseña es de que una persona puede cambiar drásticamente si conoce a Dios, conoce a las personas adecuadas que le pueden enseñar a Dios para que puedan cambiar sus vidas, a pasar de tener una vida muy mala a una, pues, un poco mejor. Pues, sabes que hablando de eso, tengo una frase que concuerda muy bien con la historia de Abello, de cambiar drásticamente, y también con la historia que tú contaste, pero que no la terminaste, porque ahí al final dice que 10 años después habla un poco sobre su vida y dice que aunque se empezó a desviar del camino, los papás otra vez lo seguían amando, lo seguían queriendo, entonces dijo, oye, ¿por qué Sí, no me me aman. siguen amando? Me siguen amando, así me equivoque, así todo, o sea, no soy un objeto para ellos ni nada por el estilo. Entonces ahí volvió a enderezarse y pues pues fue un gran profesional y todo lo que habla en la historia. Y pues acá tengo algo que me parece que una frase que habla muy bien sobre el amor de ese padre a su hijo, que también es el mismo amor que tiene Dios Padre por nosotros. Y es, en el Evangelio descubrimos que somos peores de los que pensábamos y más amados de los que imaginamos. Stephen Chapman, músico cristiano estadounidense contemporáneo. Este es un texto que obviamente me enseña una gran lección. Muchas personas cuando entran se creen perfectos porque no cometen ningún delito para la civilización actual, pero cuando empiezan a estudiar la Biblia, empiezan a entender lo que Dios manda y lo que Dios quiere de nuestro plan en la tierra, se dan cuenta que son grandes pecadores. ¿Ustedes fueron y creen que cuando uno se bautiza es transformado por el bautismo? Sí, y tengo incluso un versículo porque muchos piensan que eso, el bautismo, es el final, que el bautismo es cuando se acabó todo y ya me salvé, pero no, el bautismo es solo el inicio de una obra más grande, una obra de expansión. Y tengo
Bueno, Ahora pero sí, espere un momentico. Voy a esperar que ya me lo comparte, porque quiero que también Abello me ayude con algo, sí, ahorita, bueno, los dos, y es esa transformación para el bautismo, y lo unimos a la historia de Sheila, porque Sheila allí también habla que a ella le estaban haciendo el llamado y ella sentía sí, no, y yo creo que eso nos pasa a todos cuando es el momento de bautismo. Entonces vayamos pensando, vamos a dejar que Nixon David complemente, pero quiero que vayamos pensando cómo fue ese momento y cómo creen que es el momento cuando nos están llamando y nosotros sí, no, ¿será que sí, será que no? Nixon David muy y bien. ahí La continuamos frase con que eso. decía, quería decir, dice, cuando nos bautizamos somos iniciados, coronados, escogidos, recibidos, lavados, adoptados, dotados, creados nuevamente y muertos al pecado. Esto significa que somos redimidos e identificados como propiedad de Dios. A partir de allí se nos asigna un nuevo lugar y nuestro trabajo en el reino. William Wilson, predicador estadounidense contemporáneo. Es un versículo que habla todo. Tú llegas y cuando te bautizas, cambias de tu forma antigua a ser una nueva persona en Cristo. Y pues también cambias tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar. Intenta ser una persona mejor, una persona diferente gracias a ese compromiso que firmaste con el bautismo. Pero ¿qué pasa? Eso es apenas el inicio. Esa es como una forma de asegurarte Dios en su reino. Y luego está diciéndote, mira, ya estás asegurado, pues trabaja para mí y consigue más personas. Pero no podemos caer en el error de que el bautismo ya nos salvamos perfectamente solo por bautizar una vez, no. Nos bautizamos y después tenemos que seguir teniendo una relación con Fortaleciendo la Dios, relación con fortaleciendo Dios. con Dios y predicando a otras personas que yo creo, en mi experiencia, que es algo que fortalece mucho la relación con Dios, porque al tú predicar, al tú querer enseñar, te toca a tú mismo estudiar, y ahí Aprender entonces más, aprendes, y entonces cuando te llega una duda o algo así, empiezas a a pensar investigar, ¿no? mucho, investigar todo, y después terminas aprendiendo más que al que le estás enseñando. Pero el problema es de que hay personas que eh, podrían, o sea, decir que lo que tú dices es mentira y sacar como pretexto o como Excusa. excusa un versículo que dice, Marcos 16:16, el que cree y se bautiza obtendrá la salvación, pero el que no cree será condenado. Aquí dice que bautizarse sí es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque aquí nos dice que nuestra fe la tenemos que demostrar con acciones. Y una de las cosas que podemos demostrar nuestra fe es con acciones. Una acción, bautizarse. Pero no solo es bautizarse y decir, ah, ya me salvé, como decía Nixon, sino que tenemos que seguir creyendo, seguir demostrando lo que nos hizo bautizarnos, lo que nos hizo creer, seguir creyendo para que podamos tener la salvación. Bueno, yo creo que un ejemplo una metáfora que ilustraría perfecto eso, sería de que, digamos, un padre que tiene muchos hijos, y pues estos hijos luego se van en la casa, son adoptados, algo así, y luego quieren volver a visitar esa comunión con su padre, otra vez volver a estar con su padre, porque se dio cuenta que ellos no le habían hecho nada malo, sino que lo amaban. Y entonces el padre les dice, listo, no hay problema, puedes venir, pero para que no haya problemas, ven y firmas o algo así para que sepas que eres adoptado conmigo. Entonces yo creo que eso es lo mismo. Y entonces Dios da los pasos, Dios nos dice, mira, ven, acércate, cree en mí, te muestra todo, te dice, mira, cree en mí ya. Pero tú tienes que firmar como ese contrato, como firmar esa forma de decirle, ven, mira, sí quiero que hagas un cambio en mi vida, porque eso es lo mismo eso hace parte de la libertad que tienen todos los seres humanos de decidir si estar con el bien o estar con el mal. En el bautismo, De momento tengo una historia que habla un poquito sobre el bautismo, porque el bautismo es un cambio completo, es una nueva vida, y es la historia de Nicodemo. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. Y pues es un versículo un poquito largo, lo voy a leer. Juan 3, del 1 al 7. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos.
Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. Bueno, y entonces, ¿qué le diríamos nosotros a un chico, una chica, como decía la lección, que está en el momento decisivo de que le están haciendo el llamado y dice: no, no, yo sí, sí? ¿Qué le diríamos en ese momento entonces, de acuerdo a la historia de Nicodemo? ¿Justifica, vale la pena? ¿Realmente es un buen comienzo? Pues yo lo que haría es contarle mi experiencia, porque usted le puede decir miles de cosas, pero eso no se compara a su propia experiencia, a lo que usted ya ha vivido y puede contar más fácil que ponerse a darle explicaciones difíciles o cosas así. Es mejor contar, yo le contaría mi experiencia para que fuera más fácil de explicarlo. Yo lo primero que le diría es: ¿tú crees? Y si me responde que sí, leería esta última parte del texto que no me dejaste terminar. ¿Viste? Y decía: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. Entonces yo le digo: ya naciste otra vez del Espíritu, ya tienes un espíritu diferente seguramente, pero necesitas terminar ese contrato con La demostración. entonces, pues si ya cambiaste, ya crees, solo... Bueno, la lección nos mencionaba un ejemplo y era que el bautismo es como cuando usted se empieza a abotonar la camisa y se abotona el botón de abajo primero. Es el principio. Usted tiene que acabar todo el proceso. Ese es el bautismo. No es el final, sino es el comienzo de una relación con Dios. Por eso es que John Stott, ¿cómo se pronuncia? No sé muy bien cómo se pronuncia. Dice: el bautismo es la señal visible de una fe invisible. Lo que aquí nos dice es de que nuestra fe nadie la puede ver, pero cuando nosotros nos bautizamos demostramos nuestra fe, porque cuando demostramos nuestra fe, ejemplos, bautismo, ayudando a otras personas, haciendo tal vez lo que nosotros estamos haciendo, hablándole a otras personas sobre Jesús. Por eso es que John Stott dijo estas palabras, porque el bautismo es una de las muchas cosas que podemos hacer para demostrar algo que muchas personas no pueden ver. Ok, buena Quería frase. decir algo que un versículo, Juan 1, del 10 al 13, que dice: aquel que la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. O sea, todos somos hijos de Dios, pero tenemos que decidir en nosotros ser hijos de Dios. Demostrar esa fe, como decía Dios ya Abel. nos tiene como hijos, pero nosotros tenemos que aceptar que somos hijos de Dios. Y quería decir pues una última cosa, que era que Sí, porque el tiempo se nos ha agotado. el bautismo, así como tú dices, es apenas el inicio. Y tengo un versículo que lo confirma, hablando de las partes del cuerpo humano en asimilación con la iglesia, con su funcionamiento. Y dice 1 Corintios 12, del 12 al 13. 1 Corintios 12, del 12 al 13, que dice: el cuerpo humano, que está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de un espíritu. Entonces acá nos enseña que todos, todas las nacionalidades, todo el tipo de personas, hayamos cometido o no pecado, como sea, tenemos y podemos bautizarnos para recibir esa vida eterna. Pero aparte de eso, luego de que nos bautizamos, tenemos que
empezar a hablar con Dios, a mantener la comunión y también a predicar a otros. Es eso lo inicio. Transformados por el bautismo, la lección. Pues lo último que yo voy a decir es una frase que la dijo Billy Graham, que dice: el bautismo es una declaración pública de que pertenecemos a Jesucristo. Eso es algo que dijo anteriormente Nixon, de que cuando nosotros nos bautizamos estamos anunciando de que somos parte de los hijos de Jesús, pues ya somos hijos de Jesucristo, que confirmamos que somos hijos de Jesucristo, porque el bautismo les dice a todos, yo nací de nuevo para que todos vean que yo estoy confirmando que soy hijo de Dios y que quiero ir al reino de los cielos. Muy bien. Excelente. Para terminar, quería decirle algo. El bautismo es el paso final y también el comienzo de algo nuevo, porque el paso final de Una mala vida. De la mala vida y de la firma para estar con Dios. Y tengo una frase: Dios dará 9 pasos hacia nosotros, pero no dará el 10. Él nos llamará al arrepentimiento, pero Él no puede hacerlo con nosotros. A.W. Tozer, autor y predicador. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Quiero solo leer un versículo de Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarse. Y quiero dejar un ejemplo para todos nuestros amigos y para nosotros mismos. Yo creo que todos hemos tenido un celular, ustedes también, por lo menos el de sus padres, y un celular que ya no sirve mucho, que empieza a pararse, que se empieza a bloquear, que la capacidad ya no da más, que la cámara no funciona, que tiene virus, tiene de todo, ¿sí? ¿Qué hace uno en ese momento? Cuando eso pasa. Manda a arreglar. Y cuando lo manda a arreglar, ¿qué le hace el señor que arregla los celulares? Le cambia algunas partes. ¿Qué es lo primero que le hace? Lo examina. Lo examina. Y después de examinarlo, ¿qué hace? ¿Cuál es lo primero? Lo que todo el mundo dice. Todo ingeniero hace eso. Resetémoslo. Restablezcamos. Hagamos que todo funcione otra vez como antes. Así se pierde información. Lo que podamos salvar, ok, pero hay cosas que le dicen no se puede salvar, ¿sí? Tal vez el bautismo puede ser eso. Primero creer y darnos cuenta que el celular no nos está funcionando muy bien y decir definitivamente la solución es resetearlo. Y tal vez el bautismo nos ayuda a resetear. Algunos amigos que nos pueden estar escuchando. Pero para los jóvenes, tal vez no hay que resetear mucho. No tienen muchas cosas malas, porque en la juventud no hay tanto de pronto. Pero necesitamos tomar esa decisión como Sheila lo hizo acá en la historia de la lección. Así que espero que nuestros amigos, si usted está pensando o dudando mejor en tomar la decisión para el bautismo, no lo dude, no lo piense más, solo resetee y siga de la mano con Jesús siempre. Listo, muchachos, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy y despidámonos de todos los muchachos de habla hispana.